Bienvenidos a un nuevo canal de contacto entre FMF y el mundo de la electricidad. Aquí hablaremos de todos los temas que como eléctricos nos apasionan. Va a haber mucho ampere, mucho volt y poca resistencia. Esto es Mundo Eléctrico, un podcast producido por FMF Electric. ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hace bastante que no nos encontramos por acá, así que con muchas ganas de volver a estar acá con ustedes, de que nos puedan escuchar y de seguir aprendiendo en este mundo eléctrico que es el podcast de FMF. Hoy venimos a hablar de un tema técnico que muchas veces por ahí lo tenemos en nuestras narices y terminamos no entendiendo de qué habla. Es como que convivimos con eso, pero si nos ponemos a pensar qué significa, mucha gente no lo sabe. Y tiene que ver con las curvas de disparo en los interruptores termomagnéticos. Cuando estamos trabajando con ese interruptor, podemos muchas veces mirar al producto de manera frontal y vamos a encontrar mucha información. Una de la información que vamos a ver al frente es un número que se ve generalmente bastante grande. Ese número normalmente es un número que puede ser 2, 4, 6, 10. Acá estos números son más comunes: 10, 16, 20, 25, 32. Y eso es la corriente nominal del interruptor, ¿sí? Es un numerito que vamos a encontrar ahí al frente. Y ese numerito está acompañado de una letra. Lo más común es encontrar que la letra que está al lado sea una letra C de casa. Pero también es menos común, pero más común que otras, encontrar una letra B de bueno o una letra D de dedo. Esa letra es lo que nos indica a nosotros, mirando al interruptor de frente, con qué tipo de curva trabaja y fue construido ese interruptor. Y la idea de hoy es ver cuál es la diferencia entre trabajar con un interruptor con curva B, con curva C o con curva D. Inicialmente es importante siempre recordar que un interruptor termomagnético tiene una función doble de protección. La primera función es la de proteger por sobrecarga, que consiste en que cuando circula por este interruptor una corriente mayor a la que nominalmente fue construido, que es ese número que yo les mencionaba antes, dependiendo la diferencia entre la corriente que está circulando y la nominal, cuánto por encima está de esa corriente, va a tardar más o menos para disparar, ¿sí? Hay una regla que se mantiene en la mayoría de los fabricantes que dice que si la corriente que está circulando por ese interruptor es igual o menor al 13% por encima de la nominal, recién va a disparar después de 1 hora de estar circulando. Ahora, si la corriente que está circulando es igual o mayor al 45% por encima de la nominal, ahí en menos de 1 hora estaría disparando, ¿sí? Eso es lo que podemos definir, pero después va a variar siempre esos tiempos en función de la corriente que esté circulando por el equipo y también en función de algunos condimentos, llamémoslos así, que serían esos condimentos ambientales, si hace mucho calor, si hay mucha humedad y demás. Pero lo que nos interesa para el tema de las curvas no es esta parte de sobrecarga, sino que es la parte que trabaja por cortocircuito, la parte magnética del interruptor. Y ahí estas curvas cambian, ¿sí? No es lo mismo lo que pasa en una termomagnética curva B que lo que pasa en una C y en una D. Entendamos que la termomagnética en esta parte de cortocircuito lo que hace es ver que la corriente se dispara de manera casi instantánea. Estamos hablando de microsegundos, estamos hablando de que esto se analiza en 0, tantos segundos, o sea, estamos hablando de un evento muy instantáneo. Y cuando esa corriente se dispara, la termomagnética, una vez que supera cierto valor que está relacionado con la corriente nominal que fue construida, el equipo dispara abriendo el circuito, evitando que se prendan fuego los cables. La diferencia que tenemos entre la B, la C y la D es el momento en que dispara, ¿sí? La común, que digo siempre que nos encontramos en casi todas las casas y en mucha industria, la de curva C, está construida para que se dispare entre 5 y 10 veces la nominal. Supongamos una corriente
nominal de la termomagnética de 10 amperes. ¿Sí? Miramos ese interruptor de frente y vamos a ver una letra C con el número 10 al lado. Eso significa que tiene 10 amperes de corriente nominal. Cuando yo digo entre 5 y 10 veces la corriente nominal, significa que la corriente en este evento de cortocircuito va a estar entre 50 y 100 amperes. ¿Sí? 50 amperes, si la corriente supera los 50 amperes, más allá de 0,1 segundos, la termomagnética va a disparar, y si ya alcanza los 10 amperes en menos de 0,1 segundos, la termomagnética va a disparar. O sea, esa termomagnética va a entender que en esa situación tiene un cortocircuito y va a abrir para proteger esa situación. Ahora, hay equipos muy sensibles que si nosotros decidiéramos esperar hasta esa situación de que alcance esos entre 50 y 100 amperes para disparar, ese equipo en tiempos más allá de que sean tiempos muy cortos, se terminaría quemando. Para eso tenemos las termomagnéticas con curva B de bueno, en donde en vez de ser entre 5 y 10 veces la corriente nominal, este evento respectivamente ocurre entre 3 y 5 veces la corriente nominal. Usando el ejemplo anterior de una termomagnética de corriente nominal 10 amperes, en caso de que ese evento demore más de 0,1 segundos, ya solamente con 30 amperes estaría disparando, y si es muy instantáneo, muy fuerte, en el caso de que alcance los 50 amperes, en menos de 0,1 segundos también estaría disparando. Entonces ahí los umbrales son mucho más bajos, ¿sí? Recuerden entonces que si utilizáramos una termomagnética curva C para el arranque de un motor de manera directa, sabiendo que ese motor consume 7 veces la corriente nominal, suponiendo de vuelta que su corriente nominal son 10 amperes, al momento de que arranque el motor consumiría 70 amperes, por lo cual la termomagnética, si fuera curva B, ya dispararía de manera inmediata. En cambio, si fuera curva C, como yo les dije, dispara entre 5 y 10 veces. Para que disparen los 50 amperes, el evento debería demorar más de 0,1 segundos. El arranque de motor es más corto, por lo cual la termomagnética va a notar que supera estos 50 amperes, va a llegar a 70, pero en menos de 0,1 segundos va a bajar, por lo cual la termomagnética va a decir, ok, acá no pasó nada, fue un arranque, sigue funcionando todo perfecto. Pero hay ciertos lugares en donde esos consumos de corriente son mucho mayores que 7 veces la corriente nominal como es un motor. Y un lugar muy característico de eso son los hospitales, en donde se utilizan tomógrafos o máquinas de rayos X, y en esos lugares los consumos de corriente, por ahí al momento del arranque alcanzan los 12 veces la corriente nominal o hasta 15 veces la corriente nominal. Usando el mismo ejemplo de 10 amperes, significaría que al momento del arranque ese circuito se estarían circulando 120 amperes, volviendo a la nominal transcurrido unos milisegundos después del arranque. Para esa situación, si colocáramos una termomagnética curva C, la termomagnética al momento del arranque del tomógrafo de la máquina de rayos X entendería por el tipo de curva que tiene que está teniendo un cortocircuito y debería deshabilitar, y lo va a deshabilitar de manera inmediata, por lo cual ese tomógrafo cada vez que lo queramos arrancar terminaría cortando el circuito de la termomagnética y nunca podríamos lograrlo. Para esa situación tenemos interruptores curva D. Digo FMF que tenemos, los buenos fabricantes lo tienen, no es que nosotros solamente lo tenemos, sino que los buenos fabricantes lo tienen, y esta termomagnética es la ideal para todo lo que es el ambiente, por ejemplo, hospitalario, ¿sí? En donde en vez de disparar entre 5 y 10 veces la corriente nominal, dispara entre 10 y 20 veces la corriente nominal. Entonces, volviendo a utilizar el mismo ejemplo de los 10 amperes, significa que cuando estén circulando 100 amperes más de 0,1 segundos, la termomagnética va a disparar, y en el caso de que circulen 200 amperes en menos de 0,1 segundos, ahí también va a disparar. Ahí es donde yo les digo esto de 10 y 20 veces la corriente nominal. Entonces la termomagnética curva D nos permite trabajar con equipos que al momento del arranque consumen muchísima energía, pero transcurridos unos milisegundos ya baja la corriente a valores nominales. La curva D vio ese evento, no llegó a superar su umbral de disparo y todo sigue funcionando perfectamente. Y repito, si hubiéramos colocado una termomagnética curva B de bueno o C de casa, la más común, en esa situación dispararía todo el tiempo cuando el equipo quiere arrancar.
Por eso es que tenemos los 3 ejemplos de curvas y nosotros como usuarios podemos comunicarnos con el fabricante y solicitar, cuando éste lo tiene la solución, valga la redundancia, la solución correcta para la aplicación que estamos necesitando, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado este mini episodio. Nos vamos a estar volviendo a ver prontamente con otro tema por ahí no tan técnico, pero sí que nos engloba dentro de este mundo eléctrico. Les mando un gran saludo y nos vemos prontamente. Chao, chao.